Grábenos, don David, para darle la bienvenida a dos compañeros, a nuestro queridísimo amigo Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político, y también al periodista y lingüista Miguel Martín Felipe Valencia. Te saludo con mucho gusto. Primero a ti, Ramiro, ¿cómo te va? Muy bien, escuchando esta disertación muy estructurada de Epigmenio, y al otro tipo ladrando, rabioso, tratando de impedir que hable, porque dice verdades incómodas. Es terrible, como bien dice el auditorio. Me sucede cuando tengo que comentar de Denise Dresser, de Lili Telles, de Ciro, de Loret, de todos ellos. A mí me pudre tener que hablar de la escoria mediática del país, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Son un asunto noticioso y lo tenemos que comentar, porque si no lo comentamos, hacen que la bola de nieve crezca, una bola de fake news. No nos queda otra, aunque no sea muy agradable, pero bueno. Ciro Gómez Leiva está casado con el poder autoritario y no lo vamos a sacar de ahí, como bien tú dices. Ahora sí está atrapado en una realidad alternativa, porque tener el Epigmenio ahí ha de ser, yo creo que esa es la hora que más sufre en la semana Ciro Gómez Leiva, ¿no, mi querido Toño? Definitivamente, y vamos pues ampliar un poco sobre esto en unos momentos más. Déjame también saludar a Miguel. Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Hola, Toñito. Muy bien, pues estamos aquí ya en horario intempestivo, en horario atípico, pero muy a gusto aquí contigo y con Ramiro. Pues sí, esto de escuchar a Ciro también, igual sufro lo mismo que la audiencia, y pues yo creo que junto con Carlos Marín es de la gente que puede salir ante los micrófonos y las cámaras, ¿no? Todavía a defender a los indefendibles, porque si te fijas, todo el conglomerado de gentuza, pues nada más se la pasa en Twitter. En Twitter, de hecho, pues sacan toda su misantropía. Y yo lo que estoy proponiendo es que en las próximas campañas, o más bien en los próximos debates, se presenten los candidatos de Morena, por ejemplo, los candidatos, sobre todo para exhibir a la derecha, con sus tweets impresos en grandote. ¿Por qué? Porque el gran público a veces no se da cuenta de lo misantrópicos que son, de lo contra natura que son, de cómo odian al propio género humano y cómo lo dejan ver en Twitter. Y entonces cuando ve a la gente que nos llegan a decir arrastrados, paleros, que nos llegan a decir miles de cosas, no a nosotros los que los combatimos, digamos, desde la trinchera del periodismo, sino a la propia población, la llegan a insultar. Yo creo que eso va a ser un gran avance. Y estos pues no tienen nada de reparo, estos sí son unos totales descarados, y pues pueden decirle en su cara a la gente que Salinas fue bueno, que Peña Nieto, que Murillo Karam fueron blancas palomas, y lo hacen, como dice Ramiro, de una manera pues tan bonita, tan a veces es tanto o más estructurada que el propio Epigmenio, que bajo ese rasero mucha gente desafortunadamente todavía les cree, pero también, por otro lado, afortunadamente, pues ya es menos que antes. Así es, yo no sé de qué quieren ellos que seamos paleros de la humanidad, por estar buscando lo mejor que es para la humanidad. ¿Cómo no va a ser bueno para la humanidad la igualdad, la justicia, la búsqueda de la paz social? Yo no sé, de verdad, de qué están hablando. Entiendo la misantropía de la que habla Miguel. Vamos a empezar con eso, compañeros. Sígale, don David, sígale con esto. Vamos a empezar ampliando un poco más sobre la actitud que existe, no solamente desde personajes que constantemente defienden a los indefendibles, y no en el buen sentido de la frase, defienden a los malandros como Ciro Gómez Leiva, sino muchos en los medios de comunicación tradicionales que por alguna extraña razón, bueno, no es alguna extraña razón, por muchas razones, siguen defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam frente a Ayotzinapa. Yo quiero insistir con esto, cualquier historiador que se respete le va a usted explicar cómo se establece una verdad histórica. Se establece tras décadas de investigación en las que se pueden plantear situaciones claras sobre un hecho que ocurrió en la humanidad, no después de meses y de una pinchurrienta investigación priista con la que, pues, para salir del caso, tratan de implantar la verdad que ellos tienen, y después de torturas comprobadas a testigos del caso. Esta es una de las situaciones. Hay que ser muy claros. El mismo grupo interdisciplinario de
expertos internacionales ha rechazado esa verdad histórica. No solo el gobierno de López Obrador, no solamente el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha sido el grupo interdisciplinario, han sido varios expertos los que rechazan esa verdad histórica, y aún así tenemos a los Ciro Gómez Leiva, a los Carlos Marín, a los conductores de radio y de televisión defendiendo esa llamada verdad histórica, querido Ramiro, porque la defendieron en su momento precisamente en el que lo plantearon, porque ellos de principio dijeron, esto es lo que es, esta es la realidad, le vamos a creer al mismo, le vamos a creer al gobierno de Peña Nieto, y esa sí es la verdad histórica. Danos tu opinión más a fondo sobre esta muy lamentable situación, querido Ramiro. Desde el principio le llamé yo la verdad histérica, porque obviamente conocemos al prianismo como un club de mentirosos profesionales. Cuando en la historia del prianato se habló con la verdad. Si se hubiese hablado con la verdad, nos hubiéramos ahorrado muchas crisis. La realidad es que era un estado extractivo que trabajaba para su propio beneficio, para una élite, ¿no? Y de a poco el carácter del Estado se fue pervirtiendo hasta convertirse en este fantasma, en esta cofradía de mafiosos en las que se convirtió el PRIAN. En el gobierno de Peña Nieto, obviamente, lo hemos dicho muchas veces, hay una línea de comando de la situación de los estudiantes de Ayotzinapa. El presidente municipal sabía a los 5 minutos, el gobernador a los 10, el presidente a los 15 minutos, más que suficiente tiempo para que una orden superior hubiese hecho que los jóvenes siguieran con vida. ¿Qué hicieron? Tratar de taparlo. Y al tratar de tapar la muerte de 43 estudiantes, lo único que hicieron fue exacerbar el asunto de la no creencia de la sociedad ante las acciones del gobierno, porque los gobernantes están para administrar y hacerse ricos, más no para administrar, digamos, en este caso, administrar el conflicto, como se da mucho en Estados Unidos, porque cuando uno ve a Estados Unidos y ve la manera en que se maneja la política de drogas y cómo administran el conflicto, pues uno esperaría que al menos ellos, desde el gobierno, de repente dieran un manotazo en la mesa y dijeran, estos son tus límites. Lo que muestra el asunto de Ayotzinapa es que los grupos criminales, el gobierno y todos los demás no comprendieron cuáles son los límites, cuál es el valor de la vida humana. Entonces, en esta circunstancia tan extraña, en esto del cansancio Murillo Karam, de los millones de pesos que se gastó Tomás Herón en comidas gourmet mientras pretendía que investigaba, o mientras ensuciaban todo porque, como decía Daniel Sada, ¿no? En el título de su novela, que es una declaración de principios en sí, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe qué es lo que sucedió en este caso en Ayotzinapa. Entonces, es extremadamente difícil poder entender a ellos, sobre todo a los funcionarios de gobierno, que tuvieron a cargo una investigación tan relevante que partió el país en dos y que abrió la perspectiva para que ni aún con todos los fraudes del mundo nosotros decidiésemos conservar un gobierno de tal ralea. Y ahora mismo fue, digamos, Ayotzinapa, puedo decirte, mi querido Toño, mi querido Miguel, que Ayotzinapa puede ser definitivamente el Waterloo del PRI en general, porque los números, la gente no deja de percibir que esta yunta de bandidos, pues no les interesaba más que enriquecerse, y los derechos humanos y los derechos a la vida de las personas, al estudio, a la movilización, les importaban un carajo. Entonces, Ayotzinapa es la muestra clara de que ya el PRI había llegado a un punto de inflexión en el que solo le queda desaparecer, mi querido Toño. En definitiva, ahora que se están haciendo estos comparativos con situaciones históricas de otro momento, con la Segunda Guerra Mundial, estoy convencido, como nos lo planteó el padre Alejandro Solalinde, que pues se tendrá que llegar a la conclusión del gran holocausto mexicano a manos del Partido Revolucionario Institucional. Pero quédanos, don David, para escuchar la opinión de Miguel también.
Esta es una estrategia que están utilizando en todas partes, la de tener a los medios de comunicación en la bolsa desde el principio y con eso, pues, plantear este tipo de mal llamadas verdades históricas. Yo le quiero recordar al público de Sin Censura que, por ejemplo, aquí en la ciudad en la que yo me encuentro, en Kansas City, emergió hace algunas semanas una joven de un sótano en un suburbio de Kansas City, una joven que había sido violada y torturada y que aseguró que sus dos amigas no consiguieron salir de un sótano en la casa de un conocido supremacista blanco. Los medios de comunicación, ante la serie de denuncias de la comunidad afroamericana durante varias semanas, de líderes religiosos, le hicieron caso los medios de comunicación a la policía al decir que no había un asesino serial, que no había ningún tipo de problemática, que eran casos aislados, luego de que empezaran a desaparecer mujeres en la calle de Prospect, aquí en Kansas City, una avenida muy importante, muy concurrida, y pues ahora quedaron exhibidos tanto la policía como precisamente los medios de comunicación tradicionales. Es lo mismo, Miguel, en México tenemos desde hace ya muchos años a esos medios defendiendo a capa y espada una verdad que no se sostiene, que no la sostiene ni siquiera el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, una verdad histórica que fue creada de la nada por parte de funcionarios priistas que ahora sí se ha confirmado, torturaron para llegar a este tipo de confesiones de los testigos del caso, con tal de cerrar ese caso en medio del absoluto cansancio. Danos tu opinión sobre esto, querido Miguel. Pues cuando hablamos de cerco mediático, para que se dé una idea a la gente, nos referimos precisamente a esto. Eso es un cerco mediático, eso es una barricada gigantesca, es un entramado gigantesco de medios que están todos a una, que es un gigantesco barco que va en una cierta dirección, y esa dirección es el rumbo de colisión, en contra de la población. Van a fregar y van a favorecer a los intereses empresariales, a lo que llamamos poderes fácticos. Por eso es que nosotros estamos siempre en friega en estas trincheras, tratando precisamente de tumbar el cerco mediático, tratando de democratizar el espectro radioeléctrico de México y editorial también, que pues están secuestrados por los mismos de siempre todavía. Eso sí, yo creo que no cambió junto con el cambio de régimen, sin embargo, pues estamos cambiándolo, estamos tratando, haciendo la lucha diaria, y yo creo que el caso Ayotzinapa, así como decía Ramiro que era la verdad histérica, yo lo llamaría también la verdad histriónica, ¿no? Porque fue una total actuación, fue un total montaje, ese tipo de montajes que se hicieron comúnmente, si recuerdan también cuando hubo la muerte, me parece que de Manuel Muñoz Rocha, se pretendía un montaje en el que se habían encontrado sus restos por medio de una vidente, ¿no? Muy a lo serie gringa, ¿no? De una manera muy burda, y ya luego se supo que esta vidente, Francisca Cetina, la Paca, había sido contratada por Pablo Chapa Besanilla, y entonces pues habían sembrado un cadáver en una finca y habían dicho que lo habían matado con un bat, y pues fue un total absurdo que la gente en su momento pues sí dio por válido. ¿Por qué? Porque pues la gente ha sido demasiado noble, confiada en muchos momentos y también alienada por todo este poder mediático, porque pues ha hecho con la psique de los mexicanos lo que ha querido. Ha hecho con la psique de los mexicanos, la ha moldeado, la ha hecho, digamos, votar por quien ha querido durante muchos sexenios. Por ejemplo, nos vamos al sexenio de Fox, ¿no? Como el sexenio, la campaña de Vicente Fox, pues fue básicamente construida en los medios, ¿no? Y la campaña de Calderón también fue construida en los medios, y la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador fue construida también en los medios, ¿no? Con eso de que era un peligro para México. Sin embargo, pues eso se empieza afortunadamente a resquebrajar. Eso se empieza afortunadamente ya a ir cayendo. Ya creo que la labor de medios como Sin Censura precisamente pues ya se va notando en la psique colectiva, en el despertar de conciencias, y a mí me llama mucho la atención particularmente pues este caso de Ayotzinapa por todas estas cuestiones, pero también porque es paradigmático. ¿Por qué? Porque
yo sigo pensando que si no hubieran sido estudiantes considerados revoltosos, que si no hubieran sido estudiantes de normalistas, digamos, porque hubo un proceso de criminalización en los medios hacia, hacia los maestros durante mucho tiempo. Y tú platicabas con la gente de a pie y decías, son unos huevones, son unos revoltosos, son unos golpistas, decían algunos. Entonces, y aparte, si no hubieran sido, como les digo, indígenas, si no hubieran sido indígenas, maestros y de paso contestatarios, pues probablemente hubieran aparecido y hubieran aparecido pronto. Pero estos estigmas sociales con los que algunos cargan o cargamos en la sociedad, creo que son definitorios en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque pues obviamente no se va a alzar la voz igual o no va a alzar la voz la misma gente importante por personas que son indígenas y que han sido criminalizados por su profesión y que aparte pues se les considera como revoltosos por tener esta vena contestataria, esta vena que tradicionalmente se tiene en las normales rurales. Entonces pues ahí se nota, ¿no? Ahí se nota cuál era la forma de medir a la población de una manera desigual y de una manera, pues podríamos decir, incluso discriminativa por parte de esos gobiernos neoliberales, por parte de ese régimen neoliberal. No era nadie, ellos no tenían rostro y no tenían identidad para este tipo de personas. Y vemos, por ejemplo, el contraste, porque esto me lleva incluso a acordarme de cuando, me parece que fue en 2020, ¿no? Cuando Jorge Castañeda, en una de esas mesas de Leo Zuckerman con ese, entendió el que entendió, decía que habían mandado a su hija a prácticas a hacer su servicio social de médico al pueblo Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, que por cierto, pues tengo un amigo que es de ahí, tiene un carnaval precioso donde tiene una figura emblemática que es el viejo de los tiliches, y le había llamado pinche pueblo arrabalero. ¿Y qué hace el presidente? ¿Qué hace Andrés Manuel López Obrador? Crea las universidades Benito Juárez, y una de ellas, un plantel, va a estar precisamente en la Sierra de Guerrero, lo creó en Iguala, y va a tener la carrera de médico comunitario, para que ya no haya niños ricos, misántropos, que desprecian al género humano y que van a prestar un servicio, pero pues que en realidad no quisieran hacerlo porque no es el tipo de gente al que ellos están acostumbrados. Entonces, para que veamos, yo creo que ahí se nota muy bien el cambio de enfoque de un régimen a otro, y por supuesto que este gobierno sí está trabajando para que se resuelva el caso, más allá de que le quieran poner piedritas más que otra cosa mediáticas en el camino y casi construir una nueva verdad histórica de que mejor regresen los neoliberales porque ellos sí saben trabajar, ¿no? Casi están diciendo eso, pero pues obviamente pues ya la población ha despertado lo suficiente como para no caer en todas estas mentiras. Tan ha despertado, Miguel, que 9 de cada 10 mexicanos quieren la reforma electoral. Grábenos, don David, tenemos que hablar de este tema que es verdaderamente interesante. Están en los medios de comunicación, precisamente corporativos, desgarrándose las vestiduras, diciendo que el INE se dio un balazo en el pie, que perdieron ellos mismos, que se están enfrentando a situaciones terribles, que perdieron con su propia encuesta. Pues sí, se reveló que 9 de cada 10 mexicanos quieren la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. De hecho, y eso, vamos a empezar con eso, Ramiro, hay varios datos que se pueden analizar al respecto. Déjame, te busco bien, aquí está como los plantean en los momentos. El 93% de los ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. El 87%, le ofrezco disculpas, de pronto me salió ahí una propaganda de estas revistas. Bueno, el 87% avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. El 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía, y el 74% acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE. Se plantea desde Morena que esta encuesta que hizo el INE la están intentando ocultar ahora que vieron que le salió el tiro por la culata. Yo imagino que hicieron la encuesta telefónica
le llegaron los resultados a Lenchito, bueno, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, y pues no sé, ¿no? La gente que está a su alrededor seguramente les dijeron, oye, Lencho, Ciro, ¿no se cansan de hacer el ridículo o qué pasa, no? Tú danos tu opinión, por favor, Ramiro. Imagina esa parte. Le llamo yo, mi querido Toño, psicopatía a la inversa. Esto es que los del INE piensan que todos los quieren. Y para demostrar esa psicopatía a la inversa, pues hicieron una encuesta para demostrar, voy a traer a colación aquel libro que salió sospechosamente unos meses antes de la elección del 2018 de un famoso historiador cuyo apellido empieza con K, que el libro se llama El Estado soy yo, y hace reflexiones, obviamente asustando con el petate del muerto acerca del populismo. Me tuve que chutar el libro para tratar de entender, aunque no es mi favorito, pero en este caso, Lencho Córdoba se ha convertido en la democracia soy yo, ¿no? La democracia soy yo, y él opera en ese sentido tratando de explicarle a la gente que sin el INE, sin Lorenzo Córdoba, sin la figura irrepetible de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, la democracia no existe casi. O sea, han construido esta narrativa del INE que yo digo que es el instituto electoral más caro de la galaxia. Si hay vida inteligente en otros planetas, por eso no nos visitan, porque tenemos un INE como este, ¿no? Dicen, o sea, para organizar elecciones necesitas 20 mil millones de pesos al año y necesitas pagarle a estos cuates. Todavía nos preguntamos, por ejemplo, del dinero de nuestros impuestos le pagan a Marco Cortés y le pagan al Chucho Zambrano y le pagan a Lalito, se pagan sus salarios en los partidos. Hay que preguntarle a Marco Cortés y a Chucho Zambrano cuánto ganan del dinero de nuestros impuestos, porque probablemente ganen mucho más que un diputado o un senador, ¿eh? Sería un buen hashtag en Twitter, ¿cuánto gana Marco Cortés, cuánto gana Chucho Zambrano de sus salarios, de sus partidos? Y tendríamos que exigirle también al INE que nos explicara cuánto ganan, por ejemplo, los dirigentes políticos. Por eso es tan importante que se acabe este asunto de tener a un instituto electoral como este, que ha trabajado toda la vida a favor de los intereses partidistas. Hay que recordar que se dividían los consejeros, 3 consejeros del PRI, 3 consejeros del PAN y 2 del PRD. Ahí se los dividían, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener, ellos habían creado esta, digamos, este frío equilibrio entre sus fuerzas hasta que la irrupción de Morena, que terminó por unirlos, ¿no? O como dije yo alguna vez, ya el PRI y el PAN legalizaron su amaciato y se casaron, ¿no? Pero en el caso del INE, pues obviamente es terriblemente protagónico, ¿no? Yo ahorita les pregunto aquí a la gente del auditorio si ustedes conocen algún funcionario electoral en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Asia, que digan, no, es que él es el presidente del Instituto Electoral de Estados Unidos. No existe tal cosa. Este es el único país que tiene un instituto como este. Es el elefante blanco, el que se opone a todo, el que de modo casi fascista anda buscando qué tuiteas para multarte, te anda presentando. Hay que recordar al chapucero cómo lo citaron, ¿no? Porque dijo algo, o sea, de ese tamaño, censores públicos, la Santa Inquisición. Entonces, la reforma que se pretende es obviamente, va en el sentido de regresarnos a nosotros los ciudadanos el verdadero poder para elegir nuestras autoridades sin trampas. Hay que recordar pues los algoritmos que se manejaban en las elecciones. Hay que recordar cómo ahora en Brasil, en unas pocas horas, se resolvieron las elecciones sin problemas. ¿Por qué no se puede hacer en México? Obviamente si hay una desconfianza muy asentada en el asunto del voto electrónico, pero tenemos que evolucionar como mexicanos. Si tenemos una institución confiable y nuestros magistrados electorales y nuestros jueces, nosotros podamos elegirlos, que tengan un perfil que nos guste, pues entonces vamos a vivir en plena democracia. Ahorita no vivimos en plena democracia. Cuando la gente todavía en Twitter sale con la payasada esa de que sí, pero pues Lorenzo Córdoba avaló la elección de López Obrador. No, cabrones. O sea, les pegamos una mega madriza que era tanta la diferencia de votos que no pudieron hacer sus trampas. Así que déjense payasadas, y de verdad que sí, vamos a ver en un tiempo cómo el INE se convierte en una página más de los libros de la historia que no debió ser, mi querido Toño. Sí, en definitiva, y le pido a David que nos grabe para también escuchar tu opinión, Miguel, sobre esta encuesta del propio INE,
con la que pues se revela que 9 de cada 10 mexicanos quieren la reforma electoral. Se revelan muchos datos, ¿no? En estos que se dan al último, pues sí, son 9 de cada 10 apoya la propuesta de destinar menos recursos. 9 de cada 10 quiere menos diputaciones y senadurías. 8 de cada 10 quiere que consejeros y magistrados sean electos por voto popular. Más de 7 de cada 10 acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Pues es que la población, el electorado, la gente que está, pues ya, como decimos, cada vez más politizada y cada vez más consciente, pues simplemente quiere un instituto electoral, quiere que sus votos queden en manos de una entidad que esté a la altura de ellos mismos, a la altura de las circunstancias políticas, a la altura de los tiempos que corren y pues, ¿por qué no decirlo? También a la altura del régimen actual, la verdad. Recordemos que el INE tradicionalmente pues ha tenido estos asegúnes, ¿no? Que siempre nos lo han vendido como el no va más de la democracia, casi a nivel mundial. Pero pues, ¿quién fue el primer presidente del antes IFE? Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los principales artífices de la represión y la matanza de Tlatelolco en 1968, adscrito a la Dirección Federal de Seguridad y posteriormente al CISEN. O bien, ¿cómo está ahí, por ejemplo, José Woldenberg, que quería pasar a la historia igualmente como un demócrata más, así como quisieron hacer pasar a la historia, y todavía lo están diciendo, que Zedillo pasó a la historia como un demócrata, que porque no hizo ningún aspaviento cuando ganó Fox, y pues ahí en esa ecuación de los demócratas, en ese costal más bien de los demócratas, pues ahí estaba metidote José Woldenberg, y sin embargo, pues ahorita se la pasa tirándole un día sí y el otro también al presidente. O por ejemplo Luis Carlos Ugalde, que lo sucedió en el cargo y que en el libro de Olga Warnat se consigna, el libro Felipe el Oscuro de Olga Warnat se consigna como pues estaba Calderón muy enojado con él porque no le dio el gane en los primerititos segundos, en los primerititos minutos, cuando salían los resultados del PREP, no le daba el gane y entonces pues se enojó mucho con él, no le hablaba, no le contestaba llamadas, y en diciembre del 2007 le lleva su renuncia a Luis Carlos Ugalde, a Calderón, allá a Los Pinos, y le dice, mira Felipe, me voy, aquí tienes mi renuncia, pero nada más acuérdate de que tú estás sentado ahí gracias a mí. Entonces no estaba sentado, ya lo aceptó, pues no estaba sentado en la silla presidencial, gracias al pueblo, sino que él se adjudicó casi pues la autoría, ¿no? De validar esa elección como buena, que estaba en sus manos. Entonces darle el gane a Andrés Manuel López Obrador, o bien hacer el recuento que se pedía, el de voto por voto, casilla por casilla, no lo quiso hacer, no dio su brazo a torcer porque entonces era parte del régimen y lo admitió. Y ahorita lo tenemos, por ejemplo, como contertulio en las mesas de Pepe Cárdenas, en la radio, uno de los más recalcitrantes críticos, no críticos, más bien odiadores del presidente, porque una cosa sería la crítica que está desapareciendo, al menos desde esa trinchera de los que están en la oposición, me refiero no nada más a medios, sino también a actores políticos. Está desapareciendo la crítica, la crítica seria o la crítica argumentativa está desapareciendo y está dando pie, pues, o ya dio pie a la era de la descalificación, a la era incluso del meme ofensivo, de muchas cosas a las que se han adaptado muy bien. Los flagelos sociales de las redes cibernéticas casualmente les han sentado muy bien a todas estas personas. Y pues ahora tenemos actualmente pues a Ciro Murayama, que lo vimos, se exhibió solito como un talante de maestro regañón cuando no quiso darle la candidatura, se la negó a Félix Salgado Macedonio. Y vemos también cómo él se presenta en entrevistas con Broso y hace comentarios de sorna en contra del gobierno. ¿Cuándo se había visto eso? ¿O qué? ¿En qué cabeza cabe, como bien lo planteas, Toño, en qué cabeza cabe que emita opiniones y aparte opiniones sarcásticas,
opiniones con ironía acerca del gobierno, la autoridad electoral, que para empezar no debería pisar esos estudios, no debería pisar esos foros como rockstars. Por ejemplo, igual el propio Lorenzo Córdoba también ha ido allá a Latinos, también en entrevistas a modo, pues Broso lo hace que saque sus comentarios irónicos en contra del gobierno, en contra de Andrés Manuel, en contra de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Y esto pues es inédito y la verdad es que es innecesario, pero también es insostenible. Ya no podemos tener una autoridad electoral, si se precia de serlo, metida en la agenda pública. Es innecesario, es impensable y es también insultante si tomamos en cuenta todo el presupuesto que se le destina. Está fuera totalmente de sus funciones y sí, a lo mejor no dejan de ser ciudadanos y sí, a lo mejor no dejan de ser gente muy, muy estructurada que puede emitir una opinión, pero a mí se me hace totalmente innecesaria su presencia, el que tengan que estar en la agenda pública por ese tipo de razones, a mí se me hace totalmente innecesario y como he hecho esta pequeña revisión histórica, pues tiene sus antecedentes de que el antes IFE y ahora INE, pues la verdad es que nunca ha estado limpio y nunca ha estado genuinamente del lado de la ciudadanía. No, y lo han planteado varios políticos, el mismo Martí Batres, lo planteas tú, Miguel, lo plantea Ramiro, lo planteo yo. El INE ya ha cambiado de IFE a INE, ha enfrentado una serie de metamorfosis aquí y allá, pero solamente ahora se cuestiona, y ahora cuando es el público, el pueblo de México, el que quiere que cambie ese Instituto Nacional Electoral, ahí están las encuestas muy claras, es verdaderamente ridículo. Yo te quiero agradecer a ti, Miguel, a Ramiro, por su participación y les ruego que por favor nos compartan sus redes sociales en este día muy interesante de programa especial aquí en Sin Censura. Miguel, por favor, compártenos tus redes sociales. Pues muchas gracias, Toño. Pues me encuentran ahí en mi canal, Al Aire con Miguel Martín, donde tengo precisamente los lunes literarios con el buen Ramiro, que aquí en este formato no nos podemos ver directamente, no le puedo mandar su besote con trompa de Claudia Pavlovich, pero ahí va. Y pues ahí hacemos los lunes literarios, que pues tratamos de precisamente abordar un libro por semana y acercárselo al público y pues ha sido una experiencia que ya cumplió más de un año y pues está resultando bastante bien. Estamos tratando de hacer un poquito de época en este renacer de las conciencias, al que yo he llamado, por cierto, la Primavera Digital Mexicana, que es el nombre de mi libro, es el nombre del libro que pues ya se presenta oficialmente este sábado 5 de noviembre en el Tianguis del Chopo, a la 1 de la tarde, aunque va a estar la venta desde las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar, me va a devolver el favor Ramiro presentándome el libro precisamente también ese día. Y pues también me pueden encontrar en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, mi nombre completo, y por supuesto también leer mis artículos tanto de política como de cultura en Regeneración, esa sección, ese suplemento cultural que ya prácticamente me lo agencié y pues ni modo, ahí estarán leyendo todas esas cuestiones que estoy escribiendo y que se publican los domingos. Muchas gracias a toda la audiencia de Sin Censura, a ti, Toño, a Ceci, y por supuesto que les deseo un muy feliz y entrañable Día de Muertos. Te deseamos lo mejor, Miguel Martín Felipe Valencia, con tu libro, ahí presentándose en el Chopo. Cómo extraño yo el Chopo. Y pues tú también, Ramiro, ya sé que andas ahí generando últimas ediciones y libros. Compártenos también tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, para que canten contigo todas esas canciones que te han hecho famoso. Sí, por supuesto. Y ya sabes, pues a partir de las 11 de la mañana, como dijo el buen Miguel Martín, le estaremos llevando también de mis libros en el Tianguis del Chopo. Va a ser mi última presentación este año en la Ciudad de México y ya no regreso hasta el próximo verano. Entonces, a la gente que no ha tenido chance de ir a nuestras presentaciones, a la presentación del libro de Miguel, pues nos vemos en el Tianguis Cultural del Chopo el sábado a partir de las 11 de la mañana, a la 1 la presentación, y de ahí firma de libros y todo, ahí vamos a estar. Y obviamente a la gente que me sigue, les agradezco mucho a los que han seguido comprando los libros por Amazon, los libros obviamente
que se sigue vendiendo el Chairo Ilustrado, Cartas un Facho. El domingo 7 estaré en Guadalajara porque van a llevar al teatro mi libro Maradot, lo van a llevar al teatro y voy a estar en la lectura dramatizada, que es un sueño hecho realidad para mí, que uno de mis libros lo lleven al teatro. Y la próxima semana, del 7 hasta el 12, voy a estar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por los que quieran contactar. Ahí voy a andar con mi bandita chaira de Jalisco, que es bastante numerosa, aunque estén en territorio del Pan Naranja. Entonces, nos vemos también el día 12 a las 8 de la noche en la Feria del Libro de Hermosillo. Ahí estaré cerrando mi gira nacional y obviamente la primera semana de diciembre estaré presentando Cartas un Facho, pero ya en mi ciudad, en Ensenada. Ya regreso a Ensenada y pues ya saben, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo, síganme por mis diferentes plataformas y sigan comprando los libros por Amazon, que eso me ayuda muchísimo. Te mando un abrazo, mi querido Toño, y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo a los dos, ahí lo tiene usted, al queridísimo escritor y analista político Ramiro Padilla Atondo. Yo ni lo he visto en un año, pero ya lo extraño de la Ciudad de México. Yo imagino a la gente cómo va a estar sufriendo de que se va nuestro querido Ramiro Padilla Atondo de la Ciudad de México, no regresa hasta el próximo verano. Y bueno, grábenos, don David,